Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de geopolítica en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Les habla Wilmer Alberto Zuleta López y hoy, antes de entrar en el tema en cuestión, quiero darles una muy buena noticia. Nuestros canales están creciendo bastante porque en este de la Universidad Nómada han llegado más de 500 personas en los últimos 2 días, y también en el canal de respaldo de nuestro proyecto que se llama Wilmer Alberto Zuleta López acá en YouTube, también han llegado más de 200 personas. Así que estamos muy felices porque cada vez somos más, y esta es la idea de la educación popular. Hoy quiero que hablemos de un personaje que ya habíamos analizado desde su debate con Gustavo Petro, pero que hoy quiero que mostremos todas las caras de la moneda, las caras de quienes lo atacan, de quienes lo defienden, su relación de amistad, de sociedad con el gobierno de Rusia, con Vladimir Putin, sus peleas con Biden, con Estados Unidos, su sistema autoritario de megacárceles, sus prácticas de teocracia, en donde se nota que quiere volver su creencia religiosa un fenómeno de poder, de politiquería, de demagogia, y también su clara intención de concentrar los 4 poderes en torno suyo. Pareciera que estamos hablando del Álvaro Uribe Vélez en versión salvadoreña, pero claramente hay diferencias porque Bukele no tiene escándalos tan delicados como los falsos positivos, pero sí tiene serias denuncias por violación sistemática a derechos humanos, y también tiene denuncias parecidas a Uribe Vélez con el tema de hacer pactos con criminales, que esto también vamos a analizarlo con lupa. ¿Qué tipo de fuentes acusan al señor Bukele de hacer pactos secretos con los maras? Así que hoy tendremos una sesión dividida en 4 partes que ustedes la pueden ver en el título del video. La primera parte, hablar un poco de esa relación entre Bukele y Putin, entre Salvador y Rusia. En la segunda parte, hablar un poco del tema de los 4 poderes, de cómo Bukele ha hecho lo humanamente posible para concentrar los 4 poderes, y también hablar al final del tema de su teocracia, cómo ha utilizado la religión para manipular, cómo quiere imponer una religión, un régimen teocrático muy estilo medieval o muy estilo sociedad musulmana. Y por último, hablar de las acusaciones graves de sus pactos secretos con los maras. Esas son las 4 partes en las que quiero dividir la sesión de hoy. Y antes de ir a la primera parte, quiero darle un saludo muy especial a las personas que ya se conectaron a nuestro canal de YouTube de la Universidad Nómada. Un saludo para Santiago Jiménez Alarcón, para Bianca, para Jordán Rubiano. Muy buenas noches para ustedes. Qué bueno que ya están empezando a compartir sus opiniones de este polémico tema. Y estoy de acuerdo con lo que dice Santiago. Definitivamente nos están vendiendo una versión heroica y hay que mostrar la otra cara de la moneda. Hay que mostrar que esto ya lo vivimos con Álvaro Uribe, porque recuerden que Uribe estuvo a esto de controlar los 4 poderes, y Bukele también está a esto de controlar los 4 poderes. Así que más allá de que uno sea prorruso y el otro sea proestadounidense,
ambos tienen una forma muy similar de marketing político y eso es lo que vamos a profundizar hoy. Y por supuesto, lo que dice Bianca es totalmente válido porque esa es la idea de analizar la información y la desinformación también de este fenómeno Bukele, que claramente tiene dos caras de la moneda, como pasa con Álvaro Uribe, como pasa con Biden, como pasa con Putin. Y hay un asunto que yo sí quiero aclarar y es, hay cosas que no están aún comprobadas en contra de Bukele, pero hay otras que sí. Por ejemplo, que él llevó fuerzas policiales, fuerzas militares a una asamblea de diputados y eso es algo que está demostrado, que él le mete religión a su forma de hacer politiquería, que usa la religión de manera demagógica, también está comprobado. Pero ahí lo que está más en duda es el tema de los pactos secretos, que por eso lo quise dejar para el final, porque ahí sí quiero dejar un pequeño margen de error, una pequeña duda razonable. Y también cuando hablamos del señor Bukele y miramos el tratamiento que le ha dado a los medios de oposición, también nos recuerda bastante a Álvaro Uribe Vélez, una posición muy dictatorial ante los medios opositores y claramente unos medios de comunicación estatales que cumplen las funciones de Caracol y RCN y unos medios que cumplen la función que ejercía el Canal 1 en el mismo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y eso es lo que encontramos acá. Entonces, para desarrollar el primer punto, les tengo una reliquia. Es una carta que escribe un señor que se llama Paolo Luers. En esta carta, él le hace un reclamo a Bukele por no ser pro-estadounidense y pro-ucraniano, y él lo tilda de pro-ruso. Y claramente se ve que el señor Paolo Luers es alguien totalmente vendido al imperio de Estados Unidos y por eso se nota que detesta a Bukele, pero yo quiero que lo escuchemos para que veamos ahí una fuente nueva que no ha sido tan analizada en los medios occidentales, o al menos en los medios latinoamericanos. Vamos a escuchar lo que dice este señor, que es un periodista. Es una columna que él publicó el pasado 27 de febrero y quiero que le pongamos bastante atención porque el señor dice algunas cosas que son fácilmente refutables, dice otras que son sensatas, y eso es lo que hacemos en la Universidad Nómada, mostrar el diferente sistema de pensamiento que hay en torno, en este caso, a Bukele y a Vladimir Putin. Bueno, ahora sí escuchemos al señor Paolo Luers. Carta a Nayib Bukele. Saludos a Putin. Ciudadano presidente, lo hizo otra vez. En mi carta del 23 de febrero sobre el primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Invasión, ya sabemos que es proestadounidense, ya sabemos que es antirruso, respetable, pero ya sabemos los problemas que ha traído esta guerra. Mire, a mí me han eliminado como 4 videos, no han sido capaces de hacerme una falta porque no he cometido faltas. Hace un año que me desmonetizaron el canal por haber sido crítico con Estados Unidos. Por eso, para mí ha sido un tema bastante delicado. Pero este señor claramente es un pro-estadounidense y es un antirruso. Yo escribí, es una sinvergüenzada especial y a la vez una estupidez
que Nayib Bukele piense que simplemente puede callarse. El día siguiente, el 24 de febrero, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución condenando la agresión rusa contra Ucrania y Sí, claro, es un discurso totalmente pro-estadounidense, pro-Kiev, pro-ucraniano, porque no está hablando de la violación a los acuerdos de Minsk, no está hablando del golpe de Estado del Euromaidán, no está hablando de la participación de Estados Unidos en el golpe blando en Ucrania en el 2013, no está hablando de los rusoparlantes que fueron masacrados durante 8 años seguidos por el régimen de Kiev. Sí, es un columnista totalmente proestadounidense y acá se comporta como un gran crítico de Bukele y vamos a mirar qué argumentos presenta. exigiendo a Putin de inmediatamente suspenderla. El Salvador se abstuvo, como era de esperar, conociendo la manera como usted conduce con berrinches la política internacional. Los únicos países de las Américas que se abstuvieron cobardemente fueron Bolivia, las dictaduras de Cuba y Nicaragua y El Salvador. Ahí claramente se nota que ese señor solamente ve las dictaduras de la llamada izquierda, pero es ciego ante las dictaduras de la derecha internacional, de la derecha de Estados Unidos, las invasiones de Estados Unidos. Este señor se ve que maneja un discurso bastante doble moral, pero acá está criticando a Bukele por omisión, porque no quiso pronunciarse en contra de Rusia. Y miren que hasta Gustavo Petro se pronunció en contra de Rusia, que yo lo critiqué por eso. Aunque luego lo aplaudí cuando Petro le negó el armamento a Estados Unidos para llevarlo a Ucrania. O sea que yo critiqué a Petro cuando Petro se pegó de esa tontería de echarle toda la culpa solamente a Rusia. Y ese señor también defiende esa misma versión occidental, pero en ese aspecto yo sí estoy de acuerdo con Bukele. Yo sí considero que el silencio es una forma muy inteligente de no copiarle a esa retórica gringa, aunque Bukele lo hace porque él tiene muy buenas relaciones con Rusia y tiene unas relaciones deterioradas con el imperio de Estados Unidos. Yo entiendo ahí a Bukele que Bukele no quiere dañar las buenas relaciones con Rusia y por eso es entendible que haya hecho omisión y que solamente haya sido acompañado por regímenes como el cubano o como el nicaragüense, que también son prorrusos. Bonita campaña en que usted está poniendo a nuestro país. A nivel mundial, solo países como China, Corea del Norte, Siria e Irán se negaron a exigir a Putin que cese esta guerra. La resolución... Mire, ese señor está totalmente desinformado. Él cree que la guerra empezó el 24 de febrero del año pasado. Este señor está totalmente equivocado y por eso está criticando a Bukele. Mire, esas son las críticas que yo no comparto porque es un señor totalmente manipulado por CNN, por Fox News y por la retórica occidental. Fue aprobada por 140 países, que es la gran mayoría de naciones. Solo 5 países dirigidos por Rusia votaron en contra y hubo 38 gobiernos oportunistas que pensaron que podían esconder su cobardía detrás de la abstención. Uno de ellos es su gobierno. Varias personalidades de nuestro país han expresado a Ucrania y al mundo que no están de acuerdo. Ellos apoyan la campaña que en todo el mundo dice Stand with Ukraine, estamos con Ucrania. Incluso
Bueno, pero aquí también hay que aclarar que en el caso de Petro, él no dice que está con Ucrania, él dice que está con la paz y por eso Petro tomó una decisión que favoreció más a Ucrania de Estados Unidos y luego tomó otra decisión que aparentemente favoreció a Rusia, pero Petro ahí sí es neutral. Bukele no es neutral porque Bukele tiene más simpatía con Rusia que con Estados Unidos o con Ucrania. Los gobiernos de México, Brasil y Colombia, que durante todo el año han preferido promover iniciativas de una salida política al conflicto. Lo extraño es que en esta hipócrita retórica occidental, antes del 24 de febrero de 2022 no hablan de salida política porque eran negacionistas. O sea, estaban negando el genocidio del batallón Azov, por ejemplo, a los rusoparlantes en el Donbass. Estaban negando la violación a los acuerdos de Minsk. Estaban negando el Euromaidán. Estaban negando el incendio en Odessa, el incendio en la casa de los sindicatos. Entonces, mire, eso es pura retórica occidental podrida, pero al fin y al cabo, ese es el problema de mirar solamente una cara de la moneda. En vez de levantar sus voces para condenar a Putin, a la hora de la verdad han cerrado filas con las naciones democráticas que promovieron esta resolución. Usted tuvo el viernes pasado la oportunidad dorada de corregir su política y de distanciarse claramente de Putin y su flagrante violación del derecho internacional y de la paz mundial. La dejó pasar porque le es más importante su belincia con Estados Unidos y no quiere apartarse de la línea que emana de Rusia, Irán y China. O sea, mejor dicho, ese señor le está diciendo a Bukele que él tiene que ser títere de Estados Unidos, que él no puede ser títere de Rusia, que tiene que ser títere de Estados Unidos. O sea, miren ustedes qué doble moral tan horrible. El daño que está haciendo al país no tendrá fácil reparo. Nos condena al aislamiento del mundo civilizado con todas las consecuencias políticas, económicas. Uy, ese concepto es terrible. O sea, el mundo civilizado. O sea, que el mundo civilizado es Estados Unidos que invade más de 60 países. El mundo civilizado es lo occidental. O sea, lo que no es occidental no es civilizado. Miren qué conceptos tan trogloditas los de este señor. Y por eso critica a Bukele. Algo que es lo que menos hay que criticarle a Bukele. E incluso financieras que nos atraen. Al mismo tiempo que esto pasa, circulan en el mundo las imágenes de los miles de reos salvadoreños expuestos de manera indigna y humillante en su traslado al campo de concentración de Coluca. Bueno, aquí ya el señor utiliza un término que también había utilizado Gustavo Petro, campos de concentración, que es un concepto un tanto exagerado, pero aquí sí no estoy tan de desacuerdo con ese señor. Yo sí considero que Bukele está implementando una teocracia, unos castigos aberrantes que no los merece ni siquiera el peor delincuente del mundo, pero no me voy a adelantar porque este tema lo quiero profundizar más adelante cuando terminemos de analizar esta fuente, pero aquí ya sí empiezo a estar un poco de acuerdo con ese señor. Lo que más asusta a la gente en otros países es que para usted y su gobierno estas imágenes son fuente de orgullo, mientras afuera del país las ven como muestras de que en El Salvador están siendo violados sistemáticamente la Constitución, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Ustedes mismos han difundido estas imágenes orgullosos de su logro de haber encarcelado a unos 70,000 personas y en vez de hacerles los debidos juicios ante los tribunales, se meten a condena pública ante las cámaras. Los medios más prestigiosos del mundo han publicado estas fotos junto a reportajes que describen que los miles de detenidos, todos en detención profesional sin ninguna condena, estarán sometidos a condiciones
extremadamente punitivas en Tecoluca, incluyendo torturas físicas y psicológicas. Bueno, aquí sí estoy de acuerdo con el señor, o sea, se nota que hay una tortura psicológica porque hay una exposición, hay una tortura física, hay unas condiciones que en las fotos se ven y mostrar eso con orgullo, eso de pronto le alegrará a los buquelistas o a los... Estoy de acuerdo aquí con este señor y con Gustavo Petro en que sí parece definitivamente un campo de concentración, parece, no es que lo sea, parece un campo de concentración. Esto, en un Estado de Derecho, ni siquiera es aceptable para detenidos que luego resulten culpables, y mucho menos para los miles de detenidos inocentes. Pero en su manera de gobernar ya no existe esta regla fundamental que el Estado pueda tener a sospechosos provisionalmente detenidos, pero no de ninguna manera someterlos a un régimen punitivo mientras no estén condenados. De las miles de personas tratadas y retratadas como si fueran ganado, la gran mayoría no tiene condena y muchos de ellos no han cometido ningún delito. Bueno, eso sí me parece muy delicado. O sea, que estas personas, aparte de que son humilladas, maltratadas, exhibidas, obligadas a rezar un credo de una teocracia, obligadas a madrugar, que no tengan un derecho al debido proceso, que no tengan derecho a un juicio, a un abogado defensor, a una condena, o sea, que hayan presos que están siendo torturados y obligados a trabajar solamente porque sí, tiene que haber un respeto al debido proceso y es increíble que hasta la dictadura del imperio de Estados Unidos pueda criticar a Bukele por esto y por eso Bukele haya asumido una posición aparentemente prorrusa. Con su negativa de condenar la agresión rusa y con su macabro show en el campo de concentración, nuestro país queda aún más aislado. Seremos vistos como otro país que no respeta los derechos humanos, igual que los demás países que se negaron a aprobar la resolución de Naciones Unidas sobre Ucrania. Sin nada más que agregar, Paolo Luz. Bueno, este señor Paolo Luers es un doble moralista, como lo dije al principio, tiene un discurso doble moralista porque critica los derechos humanos que viola Bukele, critica los derechos humanos y los crímenes de guerra de Rusia, pero no critica los de Estados Unidos. Y prácticamente en esa carta le está diciendo a Bukele, sí, sí, usted no puede ser títere de Vladimir Putin porque nos hace quedar mal. Usted tiene que ser títere de Estados Unidos, porque es que Estados Unidos es el mundo civilizado, Estados Unidos es el bueno, Estados Unidos es el que tiene la razón, Putin es el que está equivocado, Putin es el invasor. Ese señor tiene un discurso totalmente incoherente. Sin embargo, sí tiene razón en algunas cositas, en que a Bukele se le va la mano con estos presos, pero en su posición ante Estados Unidos y ante Rusia, este señor está totalmente sesgado, y tanto Rusia como Estados Unidos son imperios, tanto Rusia como Estados Unidos han hecho invasiones, pero Estados Unidos ha hecho 10 veces más invasiones que Rusia. Bueno, antes de cerrar el primer punto, para que pasemos a la segunda cuestión, quiero leer unos comentarios que ustedes comparten por acá que se ven bastante interesantes, porque veo que hay preguntas, hay de todo un poquito. Una muy buena noche para Yamilet Pérez Díaz, para Jonasael Bordabanegas, gracias por la sintonía, para Erdi también. Erdogan es un personaje que también merece una clase completa, porque hay que analizar esa amistad que tiene con Putin, siendo Turquía parte de la OTAN. Entonces es una contradicción. Es como que Petro se vuelva amigo de Putin, sabiendo que Colombia es socia mayor de la OTAN. A mí Erdogan me parece un tipo muy arriesgado. Y acá hay un comentario que quiero que debatamos, que lo comparte Jordán. Un saludo para usted y gracias por la sintonía. Él dice que El Salvador fue el país más peligroso del mundo
lo cuestionable de Bukele son sus medios y sus fines, porque según la información de la que disponemos, El Salvador viene mejorando. Bueno, y en ese aspecto, ni siquiera las personas que detestan a Bukele o que son anti-bukelistas lo niegan. O sea que sí hay un mejoramiento en las estadísticas, pero también hay un marketing político. Hay unos medios estatales que manipulan, como lo hacen aquí Caracol y RCN, lo mismo que la revista Semana. Y nadie puede negar que hubo, entre comillas, un mejoramiento. Incluso en ese video que hizo La Puya hace un año del tema de Bukele dictador, hasta el mismo muchacho de La Puya que le da durísimo a Bukele, también reconoce que los números se han mejorado, pero eso tiene que ver con el punto número 4, que va a ser, lo dejé de último porque cuando uno está cenando, uno deja lo más bueno para lo último. La ensalada, para mí, lo más bueno para mí del almuerzo es la ensalada, yo dejo la ensalada para el último. Este tema de si hay pactos ocultos o no con maras, quiero que lo debatamos al final porque se corresponde mucho con los supuestos medios que era utilizado para lograr esa reducción de homicidios en El Salvador. Zelensky es un tirano, sí, es un tirano que es judío, pero que apoya a grupos neonazis, y también hay unas pequeñas minorías que son de extrema derecha y apoyan a Putin, son mercenarios, que también son tildados de neonazis, pero yo los veo más como extrema derecha que como neonazis. El batallón Azov sí me parece neonazi. Muy buenas noches para Eliana Hidárraga, qué bueno verte por acá. Dice Jordan, si se cuestiona el sistema y la política carcelaria de Bukele, en definitiva se cuestionan sus modos. ¿Qué hacer entonces con los criminales como asesinos, violadores, secuestradores, extorsionistas? Pues normal, condenarlos. ¿Qué hay que hacer con ellos? Los que cometen crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, condenarlos, pero condenarlos no con tanto show mediático, exhibiéndolos semidesnudos, poniéndolos a rezar, no, poniéndolos a trabajar y a madrugar, no. O sea, hay que condenarlos, pero a partir de un debido proceso. Porque si en algo estuve de acuerdo con este señor que estamos escuchando ahorita, es que a esta gente no se les dio un debido proceso. A esta gente de una se les encarceló, no se les dio derecho a un juicio. Y el debido proceso es algo que se debe respetar en cualquier supuesta democracia y, como dice el señor, Estado social de derecho. Entonces, eso es lo que yo critico de Bukele. Bueno, yo realmente, un saludo para Infante Macías, Freddy Alejandro. Yo considero que a él se le está yendo la mano, a él se le está yendo la mano con su teocracia, que ese tema de la teocracia lo voy a tocar ahorita en la tercera parte, porque apenas estamos terminando la primera parte. Para mí se le está yendo la mano con la teocracia y con la violación de lo que es un debido proceso, porque eso es algo que tiene que pasar en una aparente democracia, o sino que diga de una vez que es una dictadura y que viole cualquier debido proceso. Un saludo para Omar Alejandro Corredor Ramírez. Estados Unidos no tiene autoridad moral para criticar la política carcelaria de Bukele. Para nada. Además que Estados Unidos ha invadido más de 60 países, así que tampoco tiene autoridad moral para criticar el régimen de Rusia. Totalmente de acuerdo con Omar. Erdi dice que Ronald Reagan arruinó Afganistán y no lo enjuiciaron en la Corte Internacional. Bueno, y ahorita también hablaremos un poco de ese tema. Cuando hablemos del tema de la concentración de poderes, también quiero que hablemos un poco de Vladimir Putin. Y claramente la Corte Penal Internacional es una institución que no es respetada por los imperios. Ni el imperio gringo ni el imperio ruso respetan a la Corte Penal Internacional, ¿no? Casi que ni la reconocen.
tampoco reconocen a la ONU. Cuando Estados Unidos invadió a Yugoslavia en 1999, no le importó las recomendaciones de la ONU. Y en este momento a Vladimir Putin tampoco le interesan las recomendaciones de la ONU. Un saludo para Raúl Suárez. Dice, la fortaleza es distante de la rudeza. La rudeza impone, la educación permite la fortaleza. Me gusta mucho el razonamiento de Raúl, lo comparto plenamente. Bueno, por aquí llega otro comentario de Santiago. La mayoría de países europeos son pro-estadounidenses y no entiendo por qué, si eso les afecta directamente a su economía. Se evidencia, por ejemplo, con lo del gas, siendo potencias del mundo. Sí, yo también me he preguntado lo mismo. Yo considero que es porque tienen rivalidad con Rusia. Es una rivalidad histórica que en el curso de Pensar la Historia vamos a explicarla con rigor. Y a mí no me extraña que la mayoría de países europeos sean proestadounidenses, porque están alineados con ese imperio y por eso se la juegan de esa manera y no les importa la hiperinflación que les pueda llegar por la ausencia del gas natural, por ejemplo. Marta Lucía Botache Duque, qué bueno volverte a ver por aquí, muy buenas noches. Sí, es un tema muy interesante el de hoy, porque desde hace rato que lo quería hacer de esta manera y hoy se está dando y tenemos todas las herramientas para hacerlo muy agradable. Sebastián Jiménez, un saludo para usted. Él dice, donde a Petro le apruebe el Congreso una centésima parte de los poderes de emergencia que tiene Bukele, los uribistas serían los primeros en llamarlo dictador. Precisamente ese es el segundo tema que vamos a tratar. Qué bueno que lo mencionaste porque ese es el segundo tema, porque yo creo que ya el tema de que es socio de Vladimir Putin y que tiene una buena relación con Rusia, ese tema ya lo tenemos listo. Ya podemos pasar al segundo tema de la noche, que es el que está proponiendo Sebastián. Efectivamente, y eso es lo que yo comparto del video que hizo la Puya, que se nota un desespero de Bukele por controlar los cuatro poderes. Bukele es un influencer y es mucho más influencer que el mismo Álvaro Uribe Vélez. Es como alguien con el alma de JP Hernández de influencer y con el autoritarismo de Uribe. Y entonces empieza a perseguir los medios de oposición, los medios estatales totalmente manipulados. Entonces quiere concentrar los medios de comunicación a su favor, manipula con la fe, eso lo hablaremos más adelante. También trata de tener mayorías en el Congreso, que eso sí me parece más normal. El problema fue cuando llevó la fuerza pública a una asamblea, eso sí fue muy delicado. Y también, al igual que Álvaro Uribe Vélez, trata de tener incidencias en el aparato judicial de El Salvador. En ese aspecto, sí considero que tiene algunas mañas de dictador. Yo sé que hay gente que lo llama héroe o demócrata, otra gente lo llama tirano y dictador, pero yo se los he dicho muchas veces, sobre todo cuando lo comparamos con Petro, que para mí Bukele tiene elementos democráticos, pero también tiene algunos comportamientos de dictador, de manipulador, de demagogo. Paula C., qué bueno verte por acá, un cordial saludo también para ti. Ella me dice que al difundir este tipo de imágenes es como decirle a las nuevas generaciones lo que les puede pasar si no se comportan bien, como uno hace con los hijos. Sí, es que una imagen se presta para muchas interpretaciones y por eso esto termina siendo un fenómeno semiótico, porque cada persona lo interpreta desde sus creencias, desde sus cosmovisiones. A mí me parece deplorable, pero de pronto, como dices tú, esto puede servir para que no solamente nuevas generaciones del Salvador le teman meterse en la delincuencia, sino también en países como Colombia.
El tema ahí es analizar cuáles fueron las razones por las que estas personas se metieron en estas bandas criminales, en estas pandillas. Eso sería lo más interesante para mí del caso de El Salvador, hacer una investigación de por qué se metieron en esto, o si fue que los obligaron, los reclutaron forzosamente, o están aguantando hambre. O sea, yo pienso que eso es más importante que el mismo castigo que se les está dando. Bianca dice, el nuevo centro carcelario del país salvadoreño fue con asesoría y dinero de China. China apoya, se adueña de espacio y poco a poco de El Salvador. Sí, yo también leí unos artículos que planteaban esa hipótesis que me parece que no es descabellada. Y vimos claramente también varias imágenes de este gobierno salvadoreño posando con el gobierno chino. Y es amigo del gobierno ruso, pues no habría razón para que no fuera amigo del gobierno chino y de que adoptara medidas parecidas, que la sociedad china también es muy autoritaria. Trinidad Jaramillo, un saludo muy especial. Sí, cuando yo veo que el tipo maneja un marketing politiquero, que el tipo es mediático, que el tipo quiere controlar los cuatro poderes, sí, se me parece muchísimo en ese aspecto a Álvaro Uribe Vélez. Le falta de pronto unos falsos positivos, de pronto le falta unos testigos asesinados y quizás le falta comprobársele un pacto como el pacto de Ralito, o sea, que el pacto con los maras se le compruebe. Jordan dice, vivir sin miedo a ser asesinados, vivir y trabajar sin miedo a pagar vacunas, vivir sin miedo a violaciones, andar en un bus sin el miedo de ser incinerados por lo pagar la cuota para la pandilla. No, y sabes que lo triste, Jordan, que Colombia en buena parte está controlada por bandas criminales que son los que cobran la vacuna, los que cuidan los barrios y los municipios periféricos, los que cuidan y hay que pagarles. Le toca pagar vacuna por lado y lado, le toca pagarle al Estado y también a las bandas criminales. Dice Santiago, los números pueden hablar para bien del Salvador, como también pasó con Uribe. Atacó fervientemente a la guerrilla y con los años se demostraron que los métodos resultaron haciendo daño a civiles. Sí, y no se puede negar que Uribe sí debilitó un poquito la guerrilla, sobre todo la guerrilla de las FARC, pero eso no justifica, como dice usted, esos excesos como los llamados falsos positivos y otros excesos que cometieron cuando, por ejemplo, se violó la soberanía de Ecuador por asesinar a Raúl Reyes, algo que nos pudo llevar a una guerra con el Ecuador. John dice, perfecto en la manera que ha venido desarrollando su política en aras de restablecer el orden constitucional, sería bueno también echar un vistazo que ha hecho en la parte social porque ninguno sabemos. Bueno, y recordemos cuánta población tiene Salvador, o sea, El Salvador tiene casi la misma población que Bogotá. Entonces, Bukele ha sabido hacer politiquería. Por ejemplo, regalándole un computador a un muchacho que no tenía y mostrando las lágrimas del muchacho. O sea, Bukele tiene unas formas de ganarse la opinión pública. Y miren que Uribe también tenía muy buena aceptación, sobre todo de 2002 a 2006. O sea, la aprobación que tiene Bukele en este momento en términos estadísticos es muy parecida a la que tuvo Álvaro Uribe en sus primeros 4 años de gobierno. Mire que el tipo hace la trampa de la gis política para reelegirse, pero se reelige sobrado, ganándole por muchísimos votos a Carlos Gaviria Díaz en el 2006. Sí, sería muy bueno seguir investigando cuál es el aporte de Bukele en la parte social, pero dependemos de lo que muestren los medios. Y claramente los medios estatales tratan de mostrarlo como, no, este es el país más seguro de Latinoamérica, este es el mejor presidente de la historia. Y los medios antibuquelistas pues, van a mostrar sus excesos, sus supuestos pactos y demás.
Infante Macías me pregunta, piensa que tal vez la Tercera Guerra Mundial va a ser por el que tenga más territorio, como dijo Albert Einstein. Bueno, es una pregunta contrafactual. Yo como historiador no la podría responder, pero sí la puedo responder como ciudadano, desde la opinión. Y yo pienso que la Tercera Guerra Mundial sería el fin de la especie humana y quizás de otras especies, con las bombas que hay, con la capacidad de destrucción. Por eso es que estamos en Guerra Fría otra vez. Lo del Donbass en Ucrania hace parte de la nueva Guerra Fría, porque sabemos que una Tercera Guerra Mundial sí acabaría con la humanidad. Y eso ojalá que no pase. Jordan dice, así como en Colombia, en El Salvador hay más territorio que Estado, una deuda institucional enorme para con la gente. Esa tesis es bastante polémica, porque se supone que el Estado también cobija a la población y cobija el mismo territorio. Es decir, el territorio es un 33.33% del Estado, el otro 33.33% es la población y el otro es el gobierno. Ese es el triángulo del Estado. Entonces, esa tesis de territorio, yo la cambiaría por gobierno. Es decir, en esa premisa, yo cambiaría gobierno por Estado. Y así me parecería una premisa más sensata y más precisa. Entonces, en El Salvador y en Colombia, a veces hay más territorio que gobierno. Luis Adolfo Vélez Durango, un saludo. Dice Luis, los uribistas son buquelistas como si Uribe hubiera acabado con las bandas en Colombia. Al contrario, incrementaron su portafolio de vacunas, se adueñaron de negocios como las arepas, los huevos, el licor. Es que si muchos uribistas no conocen la realidad colombiana, ni la historia de Colombia, mucho menos conocen la historia de Salvador, y mucho menos conocen lo que está pasando realmente en El Salvador. Si no se informan de su mismo país, ¿qué esperanzas va a tener uno de que se informen de otro país? Ellos lo que están viendo son los medios estatales de El Salvador, en donde muestran a Bukele como un ídolo. Incluso les voy a poner lo que dice el canal estatal de El Salvador, que es el canal 10, el famoso canal 10 del Salvador, para que ustedes miren cómo manipulan estilo RCN y Caracol en gobiernos de Uribe. Miren, es una manipulación tremenda. Escuchemos. La más reciente encuesta de oposición de la UCA refleja que el 88% de la población se sintió muy segura o segura al final de 2022. Además, el 90% considera que ha disminuido la violencia en El Salvador. Esos datos se mantienen en la actualidad y reflejan el éxito de las medidas implementadas por el presidente de la República, Nayib Bukele. Miren, puro RCN. O sea, si ustedes ven este canal 10, es puro RCN. Y acá pues se ve claramente que él tiene este medio pues totalmente comprado, es normal. Es el medio estatal. Uno no va a pedir que sea crítico. Uno no va a pedir que critique a Bukele como lo hacen sus opositores, ¿no? Van a hablar de las maravillas, de los grandes avances, van a hablar de Bukele como si fuera, mejor dicho, el mejor presidente de la historia. Bueno, y acá también quiero que analicemos la última fuente de este punto, que fue lo que hizo esta gente de la puya, que le dio muy duro a Bukele, pero que yo quiero que analicemos qué tanta razón tienen. Escuchemos lo que dijeron de Bukele en la puya, para que ustedes saquen sus conclusiones. Y yo pues también les voy dando mi punto de vista sobre esto que dice la puya.
El Tazumal, de las playas propias para surfear, del atol, de las ruinas de San Andrés, mejor dicho, caminen para El Salvador, la tierra gobernada por el tirano millennial Nayib Armando Bukele. Bueno, empecemos por ahí. Le llaman el tirano millennial Bukele. A mí no me gustan las falacias ad hominem, pero también he caído en ellas. Yo preferiría decirle el presidente que ha tenido algunas prácticas de tiranía y algunas prácticas de democracia, porque no todo ha sido tiranía en El Salvador. Entonces, yo por evitar la falacia ad hominem no diría el tirano millennial, sino el millennial que ha tenido prácticas de tiranía y prácticas de democracia. Presidente de las selfies en la ONU, el que gobierna por Twitter, el más cool del mundo. Bueno, eso de que gobierna por Twitter también lo han usado para atacar a Gustavo Petro, y también me parece una falacia ad hominem circunstancial bastante irrelevante. Que ama House of Cards, el adicto a las redes, el que tiene clubes de fans que le dedican canciones. Bueno, es un fenómeno caudillista. Recuerden a Uribe con el corazón de Jesús. En esto también se parece mucho Bukele a Uribe. El mandatario más joven que ha tenido El Salvador y el rostro fresco que está llevando a esta república centroamericana hacia una tiranía. Bueno, con Uribe también pasó algo similar. Recuerden que Uribe llega muy joven a la presidencia, no tanto porque Uribe llega con 50 años, pero Uribe aparentaba menos edad. Uribe se empezó a envejecer fue después del 2010, porque Uribe no tenía una sola cana, Uribe aparentaba 10 años menos cuando llegó a la presidencia. Entonces las señoras le decían a uno, no, yo voto por Uribe porque es más atractivo que Serpa. Miren ese bozo de brocha, ese bigotudo tan feo de Serpa. En cambio miren a Uribe tan joven, tan pulidito, tan buen mozo. Había gente que votaba por Uribe solo por su apariencia física. Hoy les vamos a hablar de un presidente TikToker que despierta admiración, encanta a muchas personas y paga publicidad para que lo conozcan en toda América Latina. ¡Oh! Bueno, y eso se llama marketing político. O sea, el hecho que haga videos con Luis Comunica y que lo vean 10 millones de personas es una buena forma de hacerse publicidad. Porque a este man hay que tenerle mucho cuidado y personajes así andan desatados por toda la región. ¿Quién es ese hombre? ¿De dónde apareció esa barbita mimética? ¿De qué caja salió ese muñeco? Bueno, ya, que el encierro no soy así, ustedes saben, la cuarentena. Lo que hace es culposos. Bukele se sabe publicitar. Antes de que lo picara el bicho de la política, duró 11 años dirigiendo la empresa de publicidad de su familia, donde trabajó en campañas para el Frente Farabundo Martí, el partido de izquierda tradicional de ese país. Con ese frente arrancó su carrera política siendo alcalde de un municipio llamado Nuevo Cuscatlán, en el que se hizo muy famoso por donar su sueldo. Una estrategia muy efectiva para irle agrandando el corazoncito a los salvadoreños. Así. Bueno, esta es la historia de Bukele interesante para analizar. O sea que él sabe de publicidad y de ahí su buen marketing político. Él sabe cómo venderse. Aunque me dio mucha risa cuando él dijo que lo de Petro era retórica y lo de él eran resultados, cuando es al revés. Lo de él es más retórica que resultados. Y él es publicista y tiene sus estrategias rebelianas y estilo JJ Rendón. Entonces, me parece muy interesante mirar ese pasado publicitario del señor Bukele. Y empezó a dejar muy clara su marca personal y cambió el escudo de la ciudad. Lo pintó de cian, su color, y le puso una N enorme. Entonces, como buen publicista, aplicó los conceptos claves. Marketing, top of heart, top of mind, branding. Bueno, claramente el tema del marketing, del top of heart, del top of mind, del branding, del brainstorming, todas esas prácticas las aplicó también Álvaro Uribe con el tema del partido de la U, el partido de la N de Nayib y el partido de la U de Uribe. Sí, son estrategias. Uribe también tuvo buen dominio de medios, se supo vender publicitariamente y eso también ayuda a vender, y más en estas épocas.
brainstorming y toda esa bullshit que le sirvió para que cada vez que la gente viera al cian o la N, supiera que rondaba la presencia de Nayib Bukele así él no estuviera físicamente. Aunque él dijo que la N era por Nuevo Cuscatlán, eso es como decir que el partido de la U en Colombia, que fue creado como un culto a la personalidad de Álvaro Uribe, era el partido de la unidad y no el partido de Uribe. Ajá, te creímos. Desde que arrancó Bukele tenía claro que él no se conformaba con Nuevo Cuscatlán, sino que estaba hecho para grandes cosas. Entonces escaló a ser alcalde de la ciudad capital, San Salvador, con el mismo partido de izquierda. Hasta ahí uno dice, este man es de izquierda. Mejor dicho, de izquierda radical, como él mismo lo mencionó una vez. Todo bien. En San Salvador repitió sus viejas tácticas como donar su sueldo para becas, pintar de 100 los camiones de basura de la ciudad y hasta cambiar el escudo de la ciudad por uno con un color que ustedes jamás van a adivinar. ¡Tarán! El FIAN. También. Bueno, esa estrategia de donar el sueldo, aquí también la está haciendo el senador J.P. Hernández. Bueno, él no dona el sueldo, pero sí invierte en causas sociales una parte considerable de su sueldo. Y es una estrategia muy buena para ganar votos, es excelente. Entonces, mire que no solamente Bukele parece ser alumno de Uribe, sino que J.P. Hernández parece ser alumno también de Bukele. Él se hizo famoso por hacer una obra cada día, aunque esa obra fuera poner un ladrillo cada día y tomar una foto. Como ven, todo es cuestión de perspectiva. Desde ahí comenzó a pelear con su partido de izquierda, cuando criticó acciones de su movimiento que, según él, beneficiaban a la oposición. Y qué sorpresa, luego terminaría metido en la oposición. Políticos y sus vueltas. Sin embargo, su quiebre definitivo con el partido fue cuando una concejala de la ciudad denunció a Bukele por llamarla maldita traidora y bruja y lanzarle una manzana. Esto supuestamente ocurrió cuando estaban en una reunión en la que ella le pidió a Bukele despedir a un funcionario que estaba señalado por agredir a una mujer. Y este gran líder pacificador no estuvo de acuerdo y respondió agrediendo. Bueno, y esto aquí sí es claramente un escándalo, pues, pero no porque sea mujer, sino porque es una persona que merece respeto. No es que, porque es mujer entonces es más grave o menos grave, no. Agredió a una persona y muy bien criticado aquí el señor Bukele. Hombre, qué nivel elevado de discusión, de forma de dirimir las diferencias. Responder a una denuncia de agresión contra una mujer agrediendo a otra mujer. El caso es que por ese cruce de palabras encantadoras, Bukele fue expulsado de su partido. Para terminar esta etapa del superalcalde, miren esta otra joyita. Durante su administración, la ciudad habría perdido más de $3 millones en sobrecostos, porque la alcaldía de Bukele pagó un arriendo inflado por el espacio donde funcionaba un centro comercial. En ese escándalo no solo está salpicado Bukele, sino gente que trabajó con él en la alcaldía, que luego fueron sus ministros en la presidencia y que ahora se acaban de ganar la alcaldía en la capital. Qué linda manera de premiar la mediocridad. Bueno, y eso pasa en muchas partes. De hecho, yo también les había recomendado la investigación del periodista Moraz, que también denuncia estos mismos hechos. Entonces, ahí podemos ver que Bukele tiene prácticas demagógicas y politiqueras, y eso sí está demostrado. Mientras Bukele venía haciendo estas cosas, El Salvador venía incubando varias crisis. Clasecita express de historia. El Salvador estuvo sumido más de 11 años en una guerra civil en las que se enfrentaron el Estado con varias guerrillas. Ese conflicto se terminó en 1992 cuando se firmó un acuerdo de paz. Bueno, de hecho, sería muy interesante analizar solamente en un video ese conflicto armado en El Salvador que acabó en 1992. Sería un muy buen ejercicio para nuestro curso de Pensar la Historia y lo haremos. En esta guerra surgieron dos maravillosos partidos. Uno de derecha, Arena, fundado por un exmilitar, y otro de izquierda, el FMLN, que surgió de las guerrillas que había en el país. Desde entonces, esos dos partidos se han turnado el poder en El Salvador. Hasta ahí todo fin. El problema es que en los casi 30 años que llevaban gobernando, adivinen, la política en El Salvador se convirtió en el ejemplo mundial de transparencia. No, la realidad es que entre esos dos partidos que entre el diablo y Escobar. Ambos están hasta el cuello de escándalos de corrupción. Por eso es que hay un chiste viejo y desgastado en América Latina. Lo que de verdad nos une a todos como región es la corrupción. Vean, de los 4 presidentes que hubo antes de Bukele, 3 estuvieron metidos en torcidos. El primero, que era de Arena, estaba en prisión domiciliaria mientras lo investigaban por corrupción y murió antes de que se resolviera su caso. El segundo, también de Arena, está pagando una condena de 10 años de cárcel porque confesó haber lavado más de $300 millones. El tercero
vocero del FMLN, está acusado de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos. ¿Y qué creen? ¿Está en la cárcel? No. ¿Está en prisión domiciliaria? No. ¿Se murió? No. ¿Lo juzgaron? No. Está parchado que diga asilado en Nicaragua y con la bendición del dictador Daniel Ortega, quien lo defiende diciendo que es un perseguido político. Ay no, pobrecito. Como si tener presidentes corruptos no fuera lo suficiente. El Salvador está en la mala en términos de violencia. Es el séptimo país del mundo con más homicidios. Entre 2014 y 2019 tuvo más desapariciones que todas las que hubo durante la guerra civil. Para el 2018, un tercio del país vivía en la pobreza y las pandillas tenían presencia en el 94% de su territorio. 94%. Definitivamente El Salvador, todo un territorio de paz. Súper. Entonces tenemos un país jodido, lleno de pobreza, ahogado en corrupción y arrinconado por las pandillas, que vio una oportunidad de cambiar en alguien que se vendió como el salvador de todos esos problemas y que iba a hacer las cosas diferentes. Como lo diría la mujer más famosa del continente, ¡que pase Nayib Bukele! Bueno, y de cierta manera en Colombia sucedió algo muy similar. Miren el nefasto gobierno de César Gaviria, bueno, y antes también el nefasto gobierno de Virgilio Barco, el gobierno de Belisario, bueno, todo este tema de la Unión Patriótica que fue en esos gobiernos, el narcogobierno de Ernesto Samper con el proceso 8000, el inepto gobierno de Pastrana, que acabó con parte de la economía y que tuvo el intento de paz en el Caguán que se dañó, también por noticias falsas como el Collar Bomba y por el Plan Colombia. Entonces había que elegir un presidente que administrara bien los recursos de los patrones de Estados Unidos con el Plan Colombia. Entonces mire que son países con historias muy similares y esa corrupción de estos expresidentes le dejó servidita la presidencia a Uribe, porque Uribe se vendió como un ex liberal independiente y así ganó la presidencia. Y mire que Bukele también aprovechó estos malos presidentes, estos pésimos presidentes, esta tremenda violencia y esta horrible pobreza para montarse el poder. A la silla presidencial, Bukele tuvo que dar varias piruetas en el aire. Recuerden que fue expulsado de su partido de izquierda. Pues en El Salvador usted tiene que contar con el aval de un partido político para poder lanzarse a la presidencia. Así que Bukele intentó fundar su propio movimiento, creado a través de firmas que recolectó en un solo fin de semana y que se llamó Nuevas Ideas. Vuelve y juega. N de Nuevas combina con N de Nayib. No lo sé, Rick, suena sospechoso. Sigamos. Y a pesar de que corrió más que Usain Bolt en la recolección de esas firmas, las presentó tarde y no pudo inscribir su partido. Entonces se metió otro movimiento llamado Cambio Democrático de centro izquierda. El problema es que ese partido terminó siendo suspendido y tampoco pudo participar en las elecciones presidenciales. Allí apareció el malabarista Nayib, quien hizo un triple salto mortal en reversa, humillando en el proceso de los amateurs del Circo del Sol, y se fue a un partido de derecha que estaba hasta la coronilla de escándalos. Oigan a mi tío, no que había dicho que era de izquierda radical. En fin, la ideología. Ahí finalmente se pudo inscribir como candidato. ¿Y qué hizo en campaña? Llegar con un discurso que respondía a la crisis de corrupción y de violencia que ya les contamos. Mírenlo en campaña demostrando su hartazgo con los torcidos de los gobiernos pasados. Cuando llegan al gobierno, roban porque así lo han hecho siempre. Ven la corrupción como algo normal. Ya estamos hartos. Y vean. O sea, a él no le importaba que el partido fuera de extrema izquierda, de centro izquierda, de centro derecha, de extrema derecha, no le importaba. Él quería llegar al poder como fuera y llegó al poder como fuera. Entonces, en él pesa más el pragmatismo que la ideología, salvo que sean temas de religión, porque ahí sí quiero que ahorita profundicemos el tema de su teocracia. Acá, recién posesionado, prometiendo acabar con la violencia. Definitivamente yo no creo que las pandillas como las conocemos ahora vayan a existir de 3 a 4 años. Como dice mi psicóloga, si todo pinta bien al principio, desconfía. Su táctica le sirvió. Arrasó las elecciones con más de la mitad de los votos y no fue necesaria una segunda vuelta. Nayib se sentó en el trono. Nayib Bukele mostró que su obsesión es el mismo y tener más y más y más y más poder cada vez que puede. En estos 2 años Bukele se ha dejado ver como un adolescente de ego frágil que no resiste que lo contradigan, que quiere que todo el mundo se arrodille a sus deseos y que vive montado en una ola populista. Básicamente la vieja táctica de los caudillos. Bueno, yo cambiaría el concepto de populista por el concepto de demagogia, porque el populismo no es malo. El populismo es la doctrina del pueblo. Por ejemplo, Jorge Eliezer Gaitán era populista y ese populismo a mí me gusta.
La Universidad Nómada es un proyecto populista porque es educación desde el pueblo y para el pueblo, de manera gratuita. Pero demagogia es lo que está aquí referenciando. Realmente Bukele no es populista, es alguien que tiene prácticas de demagogia que es diferente. Los que no estén conmigo son unos traidores del pueblo. Veamos cada uno de los rasgos que lo hacen un tirano. Primero, cuando quiso dar un golpe de estado y Dios lo detuvo. No había pasado ni un año de gobierno cuando Bukele se enfrentó a la asamblea, que es el congreso de allá. Como los asambleístas no querían aprobarle un préstamo, pues Bukele hizo lo que mejor sabe hacer: pataleta del niño furioso con sus papás. Y bien, un domingo el presidente convocó a la ciudadanía para... Pero recordemos que eso fue el 9 de febrero del 2020. Un mes antes de que llegara aquí la famosísima pandemia, y eso está documentado, que Bukele intentó dar ese golpe de estado y ahí mostró un sustrato de dictadura. que marchara hasta la asamblea, dijo que los asambleístas eran unos sinvergüenzas. Pero esos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Se metió en la brava con los militares. Se sentó en la silla del presidente de la asamblea. Uso sin precedentes que se está viviendo en el país centroamericano. Y por si fuera poco, tuvo tiempo de llorar y hasta de rezar, sin importarle que El Salvador es un estado laico. Y aquí yo quiero que conectemos con la tercera tesis, porque recuerden que hoy vamos a desarrollar 4 tesis, y la tercera tiene que ver con que Bukele está implementando una teocracia. Y acá me apoyo también en otro discurso que le escuché a Bukele, en donde menciona la palabra Dios como 10 veces en 2 minutos. Y pues aparece más un predicador evangélico que un presidente, y parece que lo de Estado laico en El Salvador es más una teoría que una praxis. Sí, claramente en eso también se parece a Álvaro Uribe, que utiliza la religión para manipular, y no solamente a Uribe, sino a todos los politiqueros que en nuestra historia, en las guerras civiles, en la violencia también con V mayúscula, usaron la religión para manipular politiqueramente. Como diciendo, yo soy el que manda en el poder legislativo y en todo El Salvador. Básicamente, el Estado soy yo. Además, y eso es terrible. O sea, que el poder ejecutivo invada de esa forma al poder legislativo es terrible. O sea, ni Álvaro Uribe Vélez, que ha sido el mayor dictador que hemos tenido en la historia de Colombia, ni Álvaro Uribe Vélez se atrevió a tanto. Bueno, aunque Álvaro Uribe Vélez tenía mayoría parlamentaria, siempre tuvo mayoría parlamentaria, no tuvo necesidad. Pero es increíble lo que hizo Bukele en el 2020 con ese otro poder y cómo lo manipuló, aprovechándose de que él tenía el supuesto uso legítimo de las armas del Estado. más pillen que Bukele es el solapado mayor, cuando ya había llamado a los asambleístas enemigos y convocado a la insurrección del pueblo y amenazado con los militares y dicho que él podía oprimir el botón si quisiera. Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón. Dijo que Dios le había pedido paciencia. Yo le pregunté a Dios y Dios me dijo paciencia. Bueno, este comportamiento esquizofrénico es normal en dictadores y Bukele no es la excepción. Acá la típica manipulación teocéntrica. Este señor hubiera sido un excelente inquisidor en la Edad Media, pero bueno, le tocó el siglo XXI. Y, o sea, él no se volvió un golpista y no se volvió dictador del todo porque hubo un ente metafísico que lo iluminó. Excelente. Tan magnánimo, tan sacrificado, tan elegido por el divino. A Maduro le habla un pajarito al oído, pero a Bukele le habla Dios mismo, no. Bueno, y es tan respetable el pajarito como el ser metafísico invisible. Ambos son respetables, ambos son imaginarios, hacen parte de la construcción arquetípica del ser humano. Joda. Lo que básicamente dijo es que no dio un golpe de estado porque fue ungido por Dios para ser paciente. ¿Para qué constitución cuando se tiene línea directa con el de arriba? No, pues gracias, don tirano. Tanto fue su papelón de dictador suelo que incluso Estados Unidos y la Unión Europea le llamaron la atención. No, pues que si aún el imperio de Estados Unidos le llama la atención es porque uno ya está muy mal. O sea, lo que decíamos ahora, Estados Unidos que no tiene autoridad moral de nada. Si a uno
el país que más ha invadido, que es Estados Unidos, que tiene más de 60 invasiones en la historia, le llama la atención a uno es porque uno ya está jodido definitivamente. Y eso que este no es castrochavista como Maduro. Donde este fuera castrochavista declarado, a lo mejor le hacían un golpe blando, o quién sabe, o un golpe duro al estilo Escuela de las Américas, como hizo Pinochet contra Allende en Chile. Segundo, cuando demostró que era un superhéroe capaz de combatir el crimen como sea. ¿Se acuerdan que se tomó la asamblea con el ejército porque no quisieron aprobarle un dinero? Ese presupuesto era para su plan de control territorial, que busca luchar contra la violencia en El Salvador. El problema con este plan es que no se sabe en qué consiste, ni cuánta plata se destinará, ni las estrategias para implementarlo. Solo se sabe que Dios lo guiará, literal. La estrategia más grande para combatir uno de los principales dolores de cabeza de El Salvador está hecha a punta de trinos vacíos y guiada por Dios. Y es que este hombre es tan profesional en sus formas que para mostrarnos que tiene mano dura, decidió crear imágenes que nos recuerdan los campos de concentración, mezclar en la misma celda a los presos de las pandillas más peligrosas. Esto sucedió cuando se subieron las cifras de homicidios en el país durante la pandemia. Entonces Bukele dejó estas postales publicadas en la cuenta de la presidencia de los reos semidesnudos contra el suelo y sin 5 de distancia física. ¿Por qué Don Tirano haría esto? Simple, quería mostrar poder. Vean, 1. Cuando obliga a los presos a juntarse con sus enemigos y publica las fotos de eso, está mostrando que supuestamente a él no le tiembla el pulso para dominar a las pandillas. Un tipo con pantalones. 2. Bueno, esa estrategia también le funcionó a Álvaro Uribe Vélez, le funcionó a Videla en Argentina, a Pinochet en Chile, a Fidel Castro también le funcionaba esa estrategia. Es una estrategia que le funciona a cualquier persona con sus tratos de dictadura, es normal. 2. Ponerlos en esta posición como si fueran animales que van para un matadero los deshumaniza y pretende demostrar quién es el único que tiene... Bueno, aunque ese concepto de deshumanización suena un poco especista, me parece que aquí se está equivocando en el argumento porque suena como muy antropocéntrico y termina siendo una falacia de ese tipo. Tiene el poder para doblegarlos. Por fin alguien que los hace agachar la cabeza. 3. Le importa un pepino eso de los contagios y el distanciamiento social en medio de la pandemia y los pone a respirarse en la nuca. ¿Sí, no? Bueno, entre otras cosas, eso también generó una polémica impresionante porque ustedes saben todas las teorías conspirativas que se construyeron y esta pandemia terminó siendo también un fenómeno geopolítico. Por ejemplo, a Finogénova le dijeron que la vacuna rusa no servía, entonces eso se prestó para muchas manipulaciones y acá el señor Bukele no fue la excepción, mostrando una eficiencia antisanitaria muy interesante. No los mato yo, que los mate el COVID. 4. Cuando ordenó encerrarlos durante noche y día, sin entrada de luz en las celdas, sin aire libre y sin ventilación, estaba diciendo que su poder es tanto que puede vulnerar los derechos más básicos de los prisioneros. ¿Para qué derechos humanos cuando puedo tratarlos como se me dé la gana? Todo este show vino acompañado del anuncio grandilocuente de que se redujeron las tasas de homicidio. Y sí es cierto porque pasaron de 52 por cada 100.000 habitantes a 19 por cada 100.000 habitantes. Pero, ¿cómo lo hiciste, superhombre? Pues con el cuestionario truco de pactar con las pandillas a espaldas de la gente. ¡Fácil! Bueno, y aquí ya pasamos de la tercera a la cuarta tesis, antes de que pasemos a las conclusiones. La cuarta tesis tiene que ver con el supuesto pacto secreto que Bukele tuvo con las pandillas maras en El Salvador, y que por eso también se dio la reducción de los homicidios. Bueno, yo acá solo tengo por decir que es un asunto que no me consta, lo de que él utiliza la fe y que utiliza la demagogia, la religión, eso me consta, que él ha querido tomarse los 4 poderes también me consta, que él es socio de Vladimir Putin y más o menos antagonista de Estados Unidos, también hay evidencias, pero este último punto, esta tesis, es la más difícil de demostrar, porque realmente es como la palabra de los bukelistas contra los antibukelistas.
Documentos oficiales del Poder Ejecutivo registran desde el año antepasado negociaciones con líderes encarcelados de la Mara Salvatrucha. La conversación fue algo así como: dejen de matar gente y dejen de matarse entre ustedes, y yo les doy algunos lujitos en la cárcel. Comer pollito, pizza, trasladar a algunos guardias agresivos, o incluso echar para atrás la mezcla de pandilleros en la celda que tanto promovió Bukele. Normal. Mira tú qué bonito así. El fin siempre justifica los medios. El problema con esto es que la negociación se dio de espaldas al país. Hacerla era ilegal, y cuando la descubrieron el presidente la negó, y para colmo de la conchudez atacó al medio que la reveló. Así opera la transparencia, gente. Tercero, cuando le demostró a los jueces quién es el que manda. Otra de sus perlas sucedió en medio de la pandemia, cuando Bukele comenzó a detener arbitrariamente a las personas que violaran la cuarentena, con la excusa de contener los contagios. El problema es que esas medidas se utilizaron para pasarse por la faja los derechos de las personas. Para que se hagan una idea, solo entre el 21 de marzo y el 11 de abril del año pasado hubo 102 denuncias por detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Fue ahí cuando la Corte Suprema tumbó el decreto que permitía hacer esto. Y Bukele salió a atacar a la Corte diciendo, escuchen bien esto, que la sala estaba ordenando matar a personas salvadoreñas. Claro, porque es que quitar un decreto abusivo con la gente es lo mismo que ordenar matar gente. E incluso le dijo a los magistrados esto: El dictador lo hubiera fusilado todo o algo así, si fuera un dictador. Salvar 1000 vidas acá de 5. Uf. Nos salvamos. Gracias por perdonarles la vida esta vez, su majestad. Es tanto... Bueno, pero ahí sí Bukele tiene razón. O sea, si él fuera dictador, los fusilaba, como pasaba en la época del Imperio Romano, que el emperador fusilaba. En esa época no fusilaba, en esa época mataba con la espada a todos los traidores de la patria, y la patria era el dictador emperador. Entonces cualquier conspiración se pagaba con la vida. Sí, es que no podemos decir pues que es un tirano total o un dictador, no, es muy parecido a Uribe, que Uribe también se montó con votos, Uribe también tenía buen marketing político, buen manejo de medios, un discurso que le llegaba al pueblo. Yo comparo muchas cositas de Bukele con Uribe. Uribe, a pesar de que ha sido el mayor dictador, también tuvo cosas democráticas, como el tema de los votos, porque logró montarse, sobre todo sin tener en cuenta el fraude de la GIS política, logró montarse aparentemente en franca lid. El descaro de este tipo, que cuando lo llaman dictador, sale a decir que él en realidad no es tan dictador porque no fusila a la gente de frente, aunque lo piense, lo quiera, lo diga y lo comparta públicamente. Ojo con pensar así de duro, presidente. No vaya a ser que se le vuelva realidad la ideita. Cuarto, cuando venció la corrupción. Para acabar con la corrupción, Bukele se inventó junto con la OEA la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, un organismo que podía vigilar todas las acciones que hacía el Estado. ¡Upale! Se le pueden ver las venas de lo transparente, doctor Bukele. Sin embargo, cuando esta comisión denunció irregularidades del gobierno con la pandemia, como compras infladas, contraticos que se los ganan los familiares de los ministros, negocios que se hacen con empresas que no tienen la experiencia, el gobierno salió a ponerle el palo en la rueda. Miren dos ejemplos. Cuando el organismo anticorrupción le informó a la fiscalía de algunos torcidos que se podrían haber cometido dentro del Ministerio de Salud, la fiscalía fue al ministerio para hacer un allanamiento para recoger evidencias. Hasta ahí todo bien. El problema es que cuando llegaron los investigadores, los funcionarios del ministerio y la policía les impidieron la entrada y no los dejaron cumplir plenamente con su labor. Es decir, creemos una entidad para combatir la corrupción, pero al mismo tiempo no dejemos que combata la corrupción. Brillante, qué buena nueva idea. Otro caso, cuando la fiscalía fue a hacer un allanamiento a otras oficinas del gobierno, gracias a las denuncias del organismo anticorrupción, el presidente salió a Twitter a decir que esas diligencias se debían a que el fiscal ya está en campaña. Y de paso les han puesto advertencia que suena más bien amenaza. Recuerde que uno cosecha lo que siembra. No, tirano. Estás amenazando al fiscal porque no te gustó que te investigara. Porque tienes tanto miedo. No que eres tan transparente. Y eso no es lo único. El ministro de Justicia y Seguridad de Bukele se comprometió a luchar contra la evasión de impuestos luego de que capturaran a una persona que había evadido impuestos. Lo que se le olvidó decir al ministro es que cuando hizo esa promesa, él mismo había incumplido el pago de impuestos durante 8 años, lo que equivale a más de $10.500. Ministro, si va a luchar contra la evasión, ¿qué tal si comienza en casa? Quinto, cuando defendió a capa y espada la libertad de prensa. Como a todo buen tirano, a Bukele le da ardor cuando los periodistas lo cuestionan. El mejor ejemplo de eso fue cuando El Faro, un medio de comunicación salvadoreño, reveló que Bukele habría hecho pactos con las pandillas, como ya les contamos. Bueno, El Faro, un buen ejercicio de pensamiento crítico es comparar el Canal 10 con El Faro, porque el Canal 10 es como el RCN o el Semana. Obviamente cuando está el uribismo, el Semana cuando está el uribismo, RCN cuando está el uribismo. Y
El Faro sería como el Canal 1, como el de oposición. A los pocos días, qué coincidencia, el presidente salió a anunciar en televisión que el Faro tenía una investigación por lavado de dinero y evasión tributaria. Allá vamos viendo cómo Bukele es experto en construir falacias para distraernos del problema. Funciona así. Incluso si el medio hubiera hecho lavado de dinero y evadido impuestos, eso no borra el hecho de que Bukele pactara con las pandillas en secreto. Ambas cosas son despreciables, pero una no tapa la otra. Lo que quiere Bukele es desviar la atención que estaba concentrada en él y de paso desacreditar el trabajo de los periodistas críticos. Por cierto, el Faro desmintió lo del lavado de activos y la evasión de impuestos, y a la fecha no han podido probarles nada. Además, ojo, porque los ataques no han sido exclusivamente contra el Faro. Buenas noches, presidente. Julia Garrete, de la revista Gato Encerrado. Soy periodista de revista Facto. Otro de George Soros, sí. O sea, compañerito de Gato Encerrado del Faro, ¿verdad? Según la Fundación Gabo, Bukele ha amedrentado a por lo menos 8 medios de comunicación que lo han cuestionado. Los periodistas de El Salvador también denuncian arremetidas contra ellos y contra sus familias. Un claro ejemplo es el de una reportera que reveló compras irregulares que había hecho el ministro de Salud durante la pandemia. Y a los 5 días de publicar la información, despidieron a su mamá del trabajo que tenía hace más de una década en la casa presidencial. La periodista indagó el porqué del despido y pudo confirmar que era una represalia por el reportaje publicado. Según la Asociación de Periodistas de El Salvador, durante los 2 años del gobierno de Bukele, han aumentado en más de un 92% los ataques contra la libertad de prensa. En 2018, antes de Bukele, hubo 65. En 2019, cuando llegó Bukele, 77. En 2020 se registraron 125. Y lo más grave es que el 90% de esas vulneraciones provienen de funcionarios que pertenecen al Ejecutivo. Por cierto, tenemos imágenes exclusivas de Bukele celebrando el aumento de la censura. Yo, súper bien, todo perfecto, ganando como siempre. Todo este desastre hizo que cientos de periodistas del mundo le pidieran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que monitoree los ataques a la prensa en El Salvador y que la Sociedad Interamericana de Prensa advirtiera sobre el deterioro de la libertad periodística en el país. Todo esto es la vieja confiable de los tiranitos con ego frágil. Como no les gusta que los critiquen, que los investiguen, que los dejen en evidencia, pues se la pasan cazando periodistas para silenciarlos, que lo único que se escuche sean las alabanzas a Bukele. Sexto, cuando se erigió como el Papá Noel de los estudiantes. Por la pandemia, los estudiantes de El Salvador se tuvieron que ir a estudiar a sus casas y muchos no tenían computador. Entonces el gobierno de Bukele decidió que le iba a regalar un computador a todos los estudiantes. Hasta ahí todo bien. La cosa se torna rara cuando vemos que estos computadores sirvieron para hacer politiquería. Vean, los equipos que se regalaban venían contramarcados con un sello del gobierno de El Salvador. Para que a nadie se le olvide cuál fue el gobierno dadivoso que hizo este noble gesto. Los computadores los empezaron a repartir 6 días antes de las elecciones legislativas, en las cuales ganó el partido de Bukele. Pues, como para que se acuerden de eso cuando marquen el tarjetón. Bukele dijo que se habían invertido 450 millones de dólares en los computadores, pero en realidad solo se invirtieron 13,5 millones. ¿Y los 437 millones restantes? Ni idea. Cuando en El Salvador se conoció la historia de un joven que tenía que encaramarse a un árbol para coger internet, el publipresidente no cerró el papayazo y le ordenó por Twitter a su secretario de innovación que atendiera al pelado, que le engañaran ese árbol. Mentira, la casa con wifi, banda ancha, portátiles, pantallas. Le faltaron simuladores de vuelos y gafas de realidad virtual. Y obvio, cuando le entregaron todo esto, el gobierno no perdió ni medio segundo de mostrar la lágrima. Por eso este regalo inesperado lo quebró hasta las lágrimas. Eso es lo que hacen los presidentes populistas. Hacer pantalla con historias que tocan el nervio y conmueven a la gente. Y dar la ilusión de que si eso le pasó a él, también me puede pasar a mí. En otras palabras... Bueno, de nuevo, no comparto el tema de usar el término populista. Eso es demagogia. Igual, yo entiendo que así es como se hace politiquería, que eso es también parte del marketing. Y también entiendo que Bukele se ha sabido vender. O sea, no se puede negar que el tipo se ha juntado con influencers, ha invertido mucho dinero en publicidad para trabajar en su imagen, para que hablen bien de él, medios prepagados para que hablen bien de él. Y ya hablamos del caso del Canal 10, que el Canal 10 lo vende como el mejor presidente, vende a El Salvador como el país más seguro de Latinoamérica y uno de los más seguros del mundo, mientras que El Faro es el medio que hace la denuncia, que ese es el último punto que vamos a tocar hoy, la denuncia del Faro sobre el pacto que supuestamente hizo Bukele con los pandilleros de los Maras.
palabras, hacer politiquería con la miseria. Séptimo, cuando protegió a las mujeres. El Salvador es reconocido mundialmente por tener una de las peores leyes para las mujeres, porque allá el aborto es un delito en cualquier caso. Eso ha llevado a situaciones ridículas y crueles como la de Manuela, quien estaba embarazada. Tenía 31 años, tuvo una caída y fue a la clínica. Allá los médicos, en vez de ayudarla, decidieron denunciarla porque supuestamente había abortado. El caso es que la policía llegó al hospital, la esposaron y luego fue condenada a 30 años por homicidio agravado. Pillen la ironía. Por meter a la cárcel a una mujer que abortó involuntariamente, dejaron a los 2 hijos que esa mujer ya tenía sin su madre. Para completar, Manuela luego murió de un cáncer cuando estaba en la cárcel a los 33 años. Es tan grave la ley que si violan a una niña, la obligan a llevar a término el embarazo. Si el embarazo es un riesgo para la salud de la mujer, la obligan a arriesgarse de mal. Ese es el nivel de desquicio del país. Entre el 98 y el 2019, al menos 181 salvadoreñas fueron procesadas por razones asociadas al aborto y a emergencias obstétricas. ¿Y qué dice nuestro Mesías Bukele? Pues una grandísima malparidez. No estoy a favor del aborto y creo que al final, en el futuro, nos vamos a dar cuenta de que es un gran genocidio que se está cometiendo, hermanos. Bueno, es normal que esté en contra del aborto, que diga que el aborto es un genocidio, porque es un católico creyente y eso es lo que creen los católicos. Y a mí no me extraña eso del señor Bukele, me parece totalmente normal para su creencia. Para su creencia. Genocidio. Oigan a este tipo, ¿cuál hijo de puta genocidio? Y las mujeres que pierden la vida por embarazos riesgosos, y las mujeres que sufren por abortos espontáneos, y las niñas violadas y obligadas a ser madres, y las mujeres que no quieren ser madres y quieren decidir por su propia cuenta, ¿esas dónde quedan? ¿No hay? Bueno, y para que sea genocidio, pues yo creo que primero habría que cambiar el concepto del estatus del feto, imponer la creencia religiosa por encima de la ciencia y después practicar una buena cantidad de abortos consecutivos. Ahí sí estoy de acuerdo en que el concepto de genocidio es muy mal aplicado por el señor Bukele. ¿Importan, señor presidente? A pesar de todo el fiasco que ha sido la administración de Bukele, este caudillito es un hit en El Salvador. De hecho, según los sondeos de opinión, tiene una favorabilidad del 90%. Entonces uno se pregunta, ¿cómo un personaje que desprecia la democracia, le miente a sus electores, tiene escándalos de corrupción, ataca la libertad de expresión y odia a las mujeres puede ser tan popular? Fácil, Bukele sabe venderse muy bien. Miren. Bueno, aquí sí veo que hay una falacia. O sea, yo no considero que Bukele odie a las mujeres. Yo creo que odia a las ateas, o sea, odia a los ateos, o sea que no es un tema de género, sino de fanatismo religioso. Yo no creo que él odie a las mujeres, yo creo que él odia todo lo que vaya en contra de su religión fundamentalista. Estos ejemplos. Le di una entrevista de más de 1 hora a un youtuber famoso en el que hablaron de cosas como su comida favorita. A Luisito Comunica. Ahorita, quién le manejaba las redes sociales, los lugares turísticos del país y temas por el estilo. Y bueno, no está mal que un presidente le dé una entrevista a un youtuber o hable de vainas así, pero el problema es que Bukele, según nos contaron fuentes en El Salvador, le huye a las entrevistas de los medios independientes, en las que sí podrían cuestionarlo por las decisiones que toma. Entonces, ¿qué tenemos? Un presidente cobarde que quiere que los medios lo traten como una estrellita de pop. Aquí otro. Bueno, yo no comparto esa falacia ad hominem de decirle presidente cobarde. Yo considero que es pantallero, pero también es una falacia, ¿no? Digamos que es un presidente que le gusta hacerse publicidad y marketing político, lo que llamaríamos un farandulero pantallero, y yo creo que todos los presidentes en alguna medida son pantalleros, y por eso no creo que sean cobardes. Aquí sí no estoy de acuerdo con la crítica de la puya. Por ejemplo, como Bukele sabe venderse. En redes compartió un artículo que decía que El Salvador había sido el mejor país en manejar la pandemia. Lo que no dijo el presidente es que eso era en realidad un public reportaje, que citaba como fuente a una empresa de relaciones públicas contratada por el gobierno salvadoreño. Representación gráfica, pues pagando quien no sale bien parado. Sí, ahí sí totalmente de acuerdo. O sea, el tipo paga medios para que hablen bien de él y totalmente entendible en el mundo de la demagogia y de la politiquería. Que como ya les contamos, se ha dedicado a servir a la prensa independiente. No vio ningún problema en crearse un noticiero y un periódico para que le aplaudan todo y que sirvan para manipular la atención de la gente sobre su gestión. Otra estrategia que usa el rey del Salvador para ser tan popular es la polarización. Otra vieja confiable de los políticos populistas. Esa táctica consiste en ponerse a él como el único que busca el bien de la gente y el único remedio a tanto mal que agobia a los ciudadanos. Mientras tanto dice que todo quien lo cuestione es enemigo y traidor de los salvadoreños. Me imagino que nosotros
vamos para alta lista, ¿sí o no, tiranito? Esto lo ha hecho con la asamblea, con los periodistas, con los jueces, como ya les contamos. Y el problema de que el presidente haga eso es que al tener tanto respaldo popular, pone al pueblo entero en contra de las instituciones y de sus críticos. Bueno, Uribe también utilizó eso. Recuerde cuando Uribe llamaba a la oposición terroristas de civil, a los defensores de derechos humanos les llamaba cómplices del terrorismo, a los docentes nos llamaba adoctrinadores de terroristas, a los estudiantes les llamaba pequeños terroristas. Esto sí lo aprendió Bukele del señor Álvaro Uribe Vélez. Lo que incluso se traduce en violencia, como le ocurrió a un periodista que fue atacado mientras cubría las elecciones legislativas. ¿Qué sucede después de esto? Pues con toda la gente tragándole entero, cada vez será más difícil cuestionarlo y hacerle contrapeso a la larga lista de abusos que les venimos contando. ¿Se acuerdan que les contamos que el pasado de El Salvador fue horrible? Pues con Bukele se pone peor. Lo que tenemos enfrente es el propio conato de la dictadura. Y lo peor es que sus tácticas están funcionando para que la gente crea que es el vocero de Dios en la tierra. Hace pocos días su partido arrasó en las elecciones legislativas. De los 84 puestos que hay en la asamblea, Nuevas Ideas se quedaría por lo menos con unos 56. Eso es el 66% del legislativo. Con esas mayorías este caudillo podrá hacer y deshacer a su antojo. Empecemos con que la asamblea buquelista le podrá ayudar a conquistar el único poder que le falta, el judicial. Bueno, y Uribe también estuvo cerquita de conquistar el único poder que le faltaba, el judicial. Logra hacer la trampa de la GIS política para reelegirse en el 2006, pero a Uribe le faltó una pizquita para apoderarse de los 4 poderes y ahí sí montar la dictadura perfecta, pero por fortuna Uribe le faltó ese poder, incidir más en las cortes, porque si no Uribe hubiese podido reelegirse y ya no hubiese tenido que depender de la traición de Juan Manuel Santos. ¿Qué? Porque la Asamblea escogerá próximamente el fiscal general y a 5 jueces de la Corte Suprema de Justicia, y seguramente serán gente cercana del presidente. El mismo problema de Colombia, o sea que en este momento tenemos un gobierno de Petro, pero seguimos teniendo fiscalía uribista, el mismo problema, y también puede pasar que Petro resulte con un fiscal que sea cercano a él, y eso es lo triste, que el sistema está muy mal hecho en nuestros países. Además, con todos esos legisladores, Bukele tendrá el camino despejado para que la aprueben cuanto proyecto se le antoje, como el de una reforma constitucional que ya está listando y que tiene dentro de sus planes extender el periodo presidencial. Ven cómo se va haciendo omnipresente y todopoderoso. Ya sabemos que este tipo es severo vendedor de humo, que la barbita, que el TikTok, el tian por todos lados. No, y eso que el que vende retórica es Petro, o sea, él es el de los resultados y el de la retórica es Petro. O sea, Bukele ve un espejo y en ese espejo cree ver a Gustavo Petro, pero realmente Bukele se está viendo él mismo. O sea, él es el que es pura retórica, pero no retórica fina, sino retórica barata y demagógica. Que la M, que siempre acompañado de los militares, que un tuit por aquí y por allá, la fotico, que el Instagram Live, que la charlita con el youtuber. Pero hay que tener cuidado porque con tanta maroma está maquillando el autoritarismo que lleva adentro. Ojo, que tanto humo no nos haga cerrar los ojos. Bukele y su ego frágil son tan predecibles que ya sabemos cómo va a responder a este video. Les va a decir que somos unos colombianos intervencionistas financiados por los enemigos de la conspiración ultramega internacional en contra de él, pobrecito, que simplemente queremos obstaculizarlo y que tenemos puras fuentes falsas y todas estas payasadas. Pero vean, nuestro único interés en hablar de El Salvador y hablar de Bukele es porque en Colombia nos ha enseñado a identificar tiranos y todo lo que les decimos aquí está justificado. Juzguen ustedes, no se dejen manipular y no dejen que alguien que se cree la voz de Dios los silencie. Nos preocupamos por ustedes, El Salvador, y aquí estamos y vamos a seguir. Si les gustó este video, denle. Bueno, voy a compartirles la última fuente que tiene que ver con esto, con tratar de corroborar la última tesis, porque no basta con esto que estamos escuchando aquí, hay que escuchar otra cara de la moneda. Y vamos a escuchar a un señor que se llama Carlos Martínez, y él nos va a dar su testimonio sobre el presunto acuerdo o el presunto pacto que el presidente Bukele tuvo con las pandillas en El Salvador. Quiero que escuchemos esto,
porque es muy interesante para corroborar fuentes. El 25 y el 27 de marzo de este año, en El Salvador se produjo la jornada más violenta del siglo en ese país, cuando 87 personas fueron asesinadas por las maras sin que se conociera entonces las causas de la matanza. A raíz del estallido de la violencia, el presidente Nayib Bukele estableció un régimen de estado de excepción y le declaró la guerra a las pandillas en las cárceles y en las calles, encarcelando a más de 30.000 personas en un operativo que ha sido celebrado por unos y cuestionado por otros, por las violaciones que acarrea a los derechos humanos. Sin embargo, el presidente Bukele nunca presentó los resultados de alguna investigación sobre quiénes fueron los responsables de la matanza de marzo y el estallido de la violencia. Hasta que ayer se publicó una investigación periodística del periódico El Faro titulada Audios de Carlos Marroquín revelan que masacre de marzo ocurrió por ruptura entre el gobierno y la Mara Salvatrucha, en la que se demuestra con 7 grabaciones de audio entre un alto funcionario del gobierno de Bukele y los líderes de la Mara Salvatrucha, que Bukele había logrado pacificar el país con un pacto con las maras, y la violencia estalló cuando los pandilleros alegaron que el presidente estaba incumpliendo y había traicionado los acuerdos. Y ahora nos comunicamos hasta Ciudad de México con el periodista del Faro, Carlos Martínez, autor de esta investigación, para conocer cuáles son sus implicaciones para El Salvador, para el gobierno de Nayib Bukele y para el periodismo salvadoreño, que ha sido fuertemente hostigado y asediado por el gobierno. Carlos, en esta investigación periodística hay una admisión de la Mara Salvatrucha de que ellos asesinaron a 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo, personas que según la policía no tenían vínculos con las pandillas, o sea, no es una guerra entre pandillas. Primero, ¿quién se hace responsable de esta matanza y por qué cometieron este crimen injustificable? Como decía Carlos Fernando, la pandilla Mara Salvatrucha es la pandilla más numerosa, más grande en El Salvador. Admitió al periódico haber sido responsable de los asesinatos de ese sangriento fin de semana. Ellos aseguran que los audios del funcionario público que hace la vez de mediador entre el gobierno del presidente Bukele y la pandilla lo reafirman. Eso es lo que ocurrió con lo siguiente. Luego de 2 años de tener un pacto de vigencia con el gobierno del presidente Bukele, el pacto se rompió. Y se rompió luego de que las autoridades capturaran a un grupo de pandilleros que, insisto, según los audios grabados por la pandilla en secreto, de las conversaciones con Carlos Marroquín, se dio que un grupo de pandilleros se conducían hacia un lugar en un vehículo oficial, es decir, un vehículo del Estado, conducido por un chofer del Estado y confiados en gozar de una especie de salvoconducto. Sin embargo, fueron capturados. La pandilla consideró que eso era una traición a los acuerdos, consideraba además que era inadmisible, y como método de presión al gobierno del presidente Bukele emprendieron una jornada de asesinatos y intentaron ponerle un deadline al gobierno de Bukele de 72 horas para que liberara a las personas capturadas. Bueno, vos sos el autor de esta investigación y hablaste con distintas fuentes, pandilleros. No sé si el gobierno aceptó o no hablar con el Faro, pero el lector se pregunta cómo se puede corroborar la veracidad de esta confesión por un lado y por otro lado la veracidad de las pruebas de la ruptura de este pacto, que serían estas 7 grabaciones con Carlos Marroquín, que es el director de lo que se llama reconstrucción del tejido social en el gobierno de El Salvador. Mira, cuando nos llegan esos audios, en realidad no consideramos en un principio que eso era un material periodístico informativo, ¿no? Sonido, digamos. Desde que obtuvimos las grabaciones, que no las obtuvimos todas a la vez, sino que fueron siendo conseguidas y nos fueron llegando de una manera separada en el tiempo. Desde que nos llegaron esos audios, emprendimos una labor de verificación que pasó por peritajes técnicos, pero y además por la verificación, digamos, de la verosimilitud de lo que se escuchaba ahí a través de fuentes que tuvieron acceso al proceso de negociación a miembros de distintas pandillas y consultas separadas, y además con un minucioso recuento de los hechos, digamos, del contexto que daban, que sometimos a esto y que daban o no verosimilitud a los audios. Y finalmente concluimos, uno, que las fuentes a través de las cuales obtuvimos esta información eran quienes decían ser. 2, que lo dicho en esos audios calzaba con otros datos que el periódico tenía y con otra información que el periódico tenía en su momento, que coincidían además en tiempo con lo que ocurrió en el país y que además fueron verificadas por fuentes independientes que no tenían manera de ponerse de acuerdo para hablar sobre la verosimilitud de esos audios. Por otro lado, el Faro está descubriendo ahora que hay un pacto entre el gobierno de Bukele y las pandillas. Desde 2020 hicimos las primeras revelaciones en las que señalamos que el gobierno del presidente Bukele tenía en aquel momento al menos un año negociando con la Mara Salvatrucha. Y en 2021 publicamos que habíamos descubierto que el pacto incluía a las 3 principales estructuras criminales. De forma que Carlos Marroquín aparece en los audios haciendo exactamente lo que nosotros habíamos descubierto que hace.
mediar entre el gobierno y las familias. Ahora, en uno de estos audios, Marroquín culpa al ministro de Seguridad por la ruptura del pacto con las pandillas, que han dicho que tenía, o dicen ahí, que tenía por lo menos más de 2 años de estar en proceso. ¿En qué consistía el pacto, el acuerdo, y cómo fue que se rompió? El pacto no es una fórmula que se ha inventado el presidente Bukele. Desde 2012, distintos gobiernos han buscado acercamiento con las estructuras pandilleras y han descubierto dos cosas. Una, que buscar a las pandillas tiene réditos inmediatos, lo que se refiere a reducción de homicidios y lo que se refiere luego a respaldo electoral. Pero también descubrieron que una alianza pública o un proceso público de diálogo y de negociación con las pandillas es un proceso tóxico de cara a la población salvadoreña, que ha sido tan afectada por las pandillas, y que es además una cultura tóxica si quieres ganar elecciones. Y han aprendido a hacerlo en secreto. El secreto lo intentó hacer el MLN en 2012, el secreto lo intentó hacer Mauricio Funes, que presidía este gobierno, el secreto del MLN, el secreto del Partido Arena, luego el secreto del gobierno del presidente Sánchez Serén, y ahora mismo el secreto del gobierno del presidente Nayib Bukele. El pacto. Bueno, hay algo muy interesante y para analizar, que todos los presidentes de El Salvador, según esta información, han hecho pactos secretos con las pandillas, y esto pues realmente no tenemos cómo comprobarlo ni cómo refutarlo, pero eso no lo compartimos. Y yo sí quiero que hagamos un ejercicio de pensamiento crítico totalmente necesario, porque estamos viendo que esto varía según el canal informativo. Por ejemplo, el canal 10 no reconocería jamás esto, diría que eso es pura teoría conspirativa. Por ejemplo, ¿qué medios respaldan estas versiones de que Bukele negociaba con las pandillas incluso desde que era el alcalde de San Salvador? Por ejemplo, CNN en español, por ejemplo, Univisión también utiliza estas mismas fuentes y también recalca que el gobierno de Estados Unidos acusa a Bukele de haber pactado con la MS-13. También podemos encontrar el diario El País, que también cita este tema de la Fiscalía de Estados Unidos. Y aquí es esta Fiscalía la que señala a funcionarios de Bukele por negociar con estos pandilleros del MS-13 entre 2019 y 2021. Y acá vemos que el mismo Infobae también, pero ¿sabe qué me llama la atención? Que los medios colombianos que hablan de Bukele, ninguno habla de esto. Por ejemplo, Semana habla de la megacárcel, El Tiempo, pero de los medios colombianos más famosos, ninguno toca este tema, y eso me parece bastante sospechoso. Y también hay algo bien interesante que quiero que miremos. ¿Qué dice ese canal 10? El canal oficialista de este tema de Bukele, porque es muy importante esclarecer todos los puntos de vista posibles, porque así pues podemos tener una concepción más profunda de esto. Pero antes quiero leer los últimos comentarios que han llegado. Por aquí llega una pregunta de Freddy Alejandro. ¿Cuál es mi postura del tema de la legalización del aborto? Es un tema muy complejo para mí, pero yo me someto al estatus del feto y también a lo que establece la Corte sobre la penalización del aborto. Y yo, si en algún momento se despenalizara el aborto, pues también lo respetaría, porque
Es un tema en el que me cuesta mucho meterme porque es bastante delicado. Y sí, yo también pienso que debe ser muy importante la decisión de la mujer, pero también el estatus del feto. No es lo mismo abortar, por decir algo, a las 8 semanas que abortar a las 30 semanas, porque ya es algo riesgoso y bastante inseguro, que también es visto como algo ilegal. Gracias a Marco Antonio por la respuesta. Bueno, el canal 10 de Salvador. Ahorita habíamos visto algo del canal 10 de Salvador, pero quiero que lo profundicemos un poquito para que lleguemos a las conclusiones. Bueno, aquí escuchemos esto rápidamente para que... Esas imágenes están causando, entre muchos, alegría y hasta esperanza en diferentes partes de América Latina. Y sí, así los vemos a los primeros 2.000 pandilleros de las maras salvadoreñas estrenando cárcel, entrando a la prisión más grande de América Latina y a donde por lo menos serán concentrados 40.000 de ellos capturados por el gobierno de Nayib Bukele. La persecución aumenta. Este es un informe de Daniel Hernández. Estos son los primeros miles de reos que han sido trasladados hacia la prisión más grande de Latinoamérica, ubicada en la zona central de El Salvador, mejor conocida como la Mega Cárcel. Bueno, no puedo encontrar el video de Canal 10, porque, bueno, igual ya lo habíamos puesto, sino que quería enseñar otra cosita, pero ahí les puse algo de testigo directo, que ahí, por ejemplo, presentan la noticia, pero no analizan el contexto, ni debaten si hay un supuesto pacto entre 2019 y 2021, que ahí queda bastante polémica la cuestión. Bueno, Ere, qué bueno que hayas estado escuchando, así tu servicio esté malo. De todas maneras, este video queda aquí grabado para que lo veas en diferido. Hemos llegado al momento de las conclusiones, después de comparar distintas fuentes, de tratar de comprobar 4 tesis, y precisamente tengo 4 conclusiones para compartir con ustedes, que entiendo que Bukele sea socio de Vladimir Putin, porque Estados Unidos lo ha atacado mucho, y justo por la época que Estados Unidos lo atacó, él se reunió con el embajador de Rusia y también estableció una relación de amistad con Rusia, así que entiendo perfectamente ese juego de la geopolítica de Bukele. Segundo, que Bukele ha querido aumentar su poder y que indudablemente ha tratado de concentrar los 4 poderes en torno suyo. Y tercero, que Bukele tiene algunos sustratos de teocracia, poner a los presos a rezar a las 3 de la mañana, involucrar sus creencias metafísicas en temas de Estado y de politiquería. Claramente, si por él fuera, acabaría con el Estado laico de El Salvador y montaría una total teocracia. Y por último, hay 2 versiones de los supuestos pactos con los maras, y el Faro, que dice que en efecto hay unas grabaciones que demuestran que hubo ese pacto entre Bukele y los maras entre 2019 y 2021, y que los anteriores presidentes de El Salvador también han hecho los mismos pactos ocultos. Y la versión del Canal 10,
de los medios buquelistas que dicen que no, que eso es pura teoría conspirativa. Bueno, ustedes sacarán sus conclusiones, porque acá sí no tengo la menor idea. Yo sí sé que él tiene sus tratos de teocracia, que ha mostrado comportamientos de semidictadura, de concentrar poderes. Entiendo su amistad con Putin y su enemistad con Biden y con Estados Unidos, pero esto sí lo dejo a total disposición de ustedes, de lo que quieran creer, si le quieren creer al Canal 10 o le quieren creer al Faro, el Faro que es el canal de oposición y el Canal 10 que es el canal de Estado, el canal de gobierno. Y definitivamente de eso se trata el pensamiento crítico, de antes de crear un ídolo, estudiarlo muy bien. Les agradezco mucho por haber compartido este rato con la Universidad Nómada. Me encantaría que se suscriban al canal de respaldo de nuestro proyecto, porque como hoy criticamos a los gringos, de pronto nos tumban el canal. Entonces, para que tengamos el otro canal de respaldo por si perdemos este, el canal de respaldo se llama Wilmer Alberto Zuleta López. Ahí se pueden suscribir para que vayamos librando los videos. Ya tenemos 200 videos, faltan 1200 por pasar. Y bueno, muchas gracias por seguir en este proceso de la Universidad Nómada, por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Gracias a Santiago, a Bianca, a Jordán Rubiano, a John Asael Borda, a Yamilet Pérez, a Erdi, a Eliana Hidárraga, a Infante Macías Freddy Alejandro, a Omar Alejandro Corredor Ramírez, a Raúl Suárez, a Marta Lucía Botache Duque, a Sebastián Jiménez, a Paula C., a Trinidad Jaramillo, a Jonasael Borda-Vanegas, a Luis Adolfo Vélez Durango, a Marco Antonio Orozco Saldívar, a la gente que nos vio en silencio, a Ere que se conectó al final, a la gente que nos vio en silencio, a la gente que nos va a ver en diferido. Saludos también para Duque Kedu, para Sebastián Zapata, y espero que me sigan acompañando en esta aventura de la Universidad Nómada. Muchas gracias por haber compartido este momento, y vendrán muchos más especiales de historia, de geopolítica, de pensamiento crítico, de literatura, y mañana continuaremos con nuestros espacios en la Universidad Nómada. Les envío un fuerte abrazo y hasta pronto.